Ahí está. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla con dos recursos. Uno es, esa no es la correcta, el comentario a los propios sobre las lecturas. Y el otro va a ser Bible Gateway para leer las lecturas juntos. Bien, aquí tenemos el comentario a los propios. A ver, un momento, alguien me está enviando mensajes en el Debe chat. ser Pastor Henry, Pastor Abraham. Claro. Está pidiendo contraseña, ¿verdad? No, no sé por qué. ¿Ustedes tenían que entrar con contraseña, hermanos? No, Pastor. No, está ahí, pero no. Vamos a ver si Henry puede entrar con el nuevo enlace. Un momento. Perfecto. A ver si eso le ayuda. Si no, si ustedes ven un mensaje en el chat que está batallando todavía, podemos hacer otra pausa y tratar de solucionarlo. Pero, bien, entonces el tema que tenemos para este domingo del año eclesiástico es las palabras de Jesús producen la esperanza que necesitamos hasta su regreso. Las palabras de Jesús producen la esperanza que necesitamos hasta su regreso. Y tenemos tres lecturas que hablan de esa esperanza en las palabras de Jesús que tenemos. Comenzamos con la primera lectura, que es de Isaías 65, versículos 17 al 25. Esa lectura, algunos piensan que no hay mucha referencia a la vida eterna o la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Mentira, mentira, está en muchas partes. Y Isaías 65 tiene una mención, una descripción del nuevo cielo y de la nueva tierra que Jesús va a crear cuando Él regresa. Vamos a explorar brevemente esas palabras. Isaías 65, 17 al 25. ¿Algún voluntario podría leer esos versículos? ¿Puedo? Sí, adelante, Camilo, porfa. Fíjense bien, ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros nadie volverá a acordarse, ni los traerá más a la memoria. Al contrario, ustedes se alegran y regocijarán siempre en lo que voy a crear. Estoy por crear una Jerusalén alegre y un pueblo gozoso. Yo me alegraré en Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más volverán a oírse en ella voces de llanto ni de clamor. No habrá en ella niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años de vida, los pecadores que lleguen a vivir 100 años serán malditos. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán las uvas. No volverán a edificar casas para que otros las habiten, ni plantarán nada para que otros se coman los frutos. La vida de mi pueblo será semejante a la vida de los árboles. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No trabajarán en vano, ni dirán a luz hijos que estén bajo maldición, porque ellos y sus descendientes son un linaje bendecido por el Señor. Antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando ya los habré escuchado. El lobo y el cordero descansarán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará con el polvo de la tierra.
En todo mi santo monte no habrá aflicción, ni nadie hará daño a nadie. Yo, el Señor, lo he dicho. Amén. Perfecto. Para los que estudiaron el curso de los profetas conmigo también recién, vemos algunos de los aspectos de profecía, de la literatura, que es aspectos literarios de la profecía. Tenemos lenguaje del Antiguo Testamento que describe realidades del Nuevo Testamento. Está hablando de Jerusalén, del monte Sión, pero no son descripciones de esa ciudad física, son descripciones de la iglesia en gloria, a mí lo que vamos a disfrutar ahí. Entonces, es el Jerusalén de arriba, el nuevo Jerusalén que se describe en Apocalipsis. Somos nosotros los creyentes que se describen aquí. Y vemos en esta descripción del nuevo cielo y de la nueva tierra, que todo lo que el pecado arruinó en el primer. Sí, buenas noches. Estoy en la reunión. Sí, Sí, sí. Todo lo que el pecado arruinó en el primer cielo y la primera tierra, el que conocemos nosotros, Dios está cambiándolo, renovándolo, quitando todo lo que el pecado llevó al mundo. Entonces, la muerte que se menciona no va a haber ya. Trabajar en vano, nunca vamos a experimentarlo, no va a haber guerra, habrá paz perfecta entre la creación y bueno, en la segunda lectura de Apocalipsis tenemos otra descripción de lo mismo, pero está en Apocalipsis capítulo 20, 22, perdón, versículos 1 al 9. Y es otra descripción de nuestra esperanza eterna. Camilo levantó su mano, tenía pregunta. No, no, que decía Apocalipsis del 1 al 5. 22 del 1 al 5. Sí, perfecto. Adelante. Aquí lo tenemos en la pantalla. Otro voluntario para leer. Damos la bienvenida a Osvaldo. Osvaldo, buenas noches. ¿Cómo está? Pastor, buenas noches. Gusto Bien, bien, saludarle. gracias a Dios. Pastor, no te puedo leer porque en este momento no tengo los anteojos, las gafas. No Entonces hay no te puedo ningún leer, problema. no la Usted alcanzo a ver. escuche. Escuche nomás, entonces. Otro Sí, voluntario para leer, pero bienvenido. Bienvenido, Osvaldo. muchas No, para gracias. yo, si usted Javier, gusta. bienvenido Sí, también. Sí, por favor. es lo que está allí, lo que voy a leer. Sí, sí. 22, 1 al 5. Ujú. Sí. Ok, ok. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán. Y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche, no hará falta la luz de ninguna lámpara, ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hasta el 6 7 pastor, o hasta allí. Al Hasta allí. 5. Hasta allí, Al 5. perfecto. Gracias, Ok, Javier. Sí, sí. Así que aquí ok. al final de la Biblia, o sea, estamos en el último capítulo de la Biblia, volvemos al principio. Y hay una descripción de nuestro hogar eterno en términos muy semejantes al huerto de Edén. Hallamos ríos de agua de vida, el árbol de la vida está produciendo fruto y sanando a las naciones. Y claramente lo más importante es Dios, el Cordero estarán allí y nosotros en perfecto compañerismo, perfecta armonía con ellos, y para siempre. Entonces, recordando otra vez lo que aprendimos en el curso de profecía, esta es una visión
que Juan tuvo, y en visiones hay simbolismo. Llegando a nuestro hogar eterno, literalmente va a haber un árbol de vida con 12 frutos y puede ser que no, pero sí lo que describe aquí es de que Dios va a renovar todo para hacerlo perfecto. Eso sí, estamos seguros de eso. Y nos llena de esperanza, nos llena de esperanza saber que estaremos cara a cara con Dios, sin muerte, sin ninguna otra cosa que el pecado entró al mundo, y ahí estaremos para siempre, para siempre. Muy bien, después de eso, ¿alguna pregunta sobre las otras dos lecturas? Y luego vamos a hablar cómo el Evangelio se encaja entre ellos. ¿Alguna pregunta? Pastor, a mí me gustaría que leyeran, pues, que es un versículo que Génesis 28:15, que habla Perdón. Génesis 28:15, que habla precisamente de lo que quería Dios con nosotros. No sé si se acuerdan. Génesis 28. 15. ¿Qué dice Génesis 28:15? No sé, debe ser la historia de Jacob. Ya le digo si estoy confundido. Sí, Jacob. ¿La puedo leer, pastor? Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardé por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Ujú. De- Ahí se puede también retribuir que yo siempre he querido su santa voluntad es volver al jardín de Edén, al cielo prometido. Bueno, yo creo que nuestro hogar eterno va a ser semejante al huerto de Edén, pero mejor. Eso es lo que queremos aprender de Apocalipsis 22. Será semejante al huerto de Edén en que, igual que Adán y Eva eran perfectos, nosotros seremos perfectos. Igual que disfrutaban de comunión plena y perfecta con Dios, nosotros disfrutaremos de comunión plena y perfecta de Dios. Igual que ellos antes del pecado no tenían ningún daño, ningún dolor, ningún pecado, nosotros así seremos, pero será mejor nuestro hogar eterno que el huerto de Edén. Será mejor porque no vamos a poder pecar y arruinarlo de nuevo. Eso será imposible para nosotros ya. Entonces, nosotros disfrutaremos de eso para siempre. Así que para contestar su pregunta, en este versículo yo simplemente hallo una promesa semejante a la promesa que Dios dio a Josué, a Moisés, y en el Nuevo Testamento nos da a nosotros de su presencia constante y su ayuda constante en nuestras vidas, la vida de los creyentes, no una referencia a nuestro hogar eterno. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre estas lecturas, las primeras dos? Isaías 65, Apocalipsis 22. Pastor, Sí, Javier, por favor. es que las dos están conectadas. Uno Ujú. habla de la promesa y lo otro ya del cumplimiento en el Apocalipsis. Entonces son dos lecturas que van de la mano realmente. Sí, son muy semejantes. Las dos describen de perspectivas un poco diferentes nuestro hogar eterno. Y yo diría que los dos son profecías que todavía no se han cumplido, pero los profetas miraron su compleción en esos versículos que nos compartió. Ujú. Sí, excelente. ¿Alguna otra pregunta sobre las primeras dos lecturas? Pasamos entonces al Evangelio. Y aquí, a diferencia que las otras dos lecturas, no tenemos una descripción tan robusta, tan completa de nuestro hogar eterno, pero sí tenemos una descripción de nuestra resurrección, y la vida resucitada que disfrutaremos en el hogar eterno. Y vamos a pasar a Lucas 20, de 27 al 38. Y luego vamos a estudiar esos versículos con
las preguntas del método 4C, pero más profundizados, como vimos en el curso, el sermón sencillo. Lucas 20. Ok, muy bien. Entonces, siguiendo nuestro plan de estudio, ya oramos, ya vimos el contexto del año eclesiástico. Vamos a pasar ahora a la lección y luego estudiarlo en su contexto utilizando las preguntas del 4C. ¿Alguien puede leer 27 al 38? Un voluntario para leer 27 al 38. ¿Puedo, hermano? Juan, excelente, adelante. Algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección le preguntaron, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien tiene esposa y muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano muerto. Pues bien, se dio el caso de 7 hermanos y el primero de ellos se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin tener hijos. El tercero también se casó con ella y así todos los 7, y todos murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Así que en la resurrección, esposa de cuál de ellos será la viuda, ya que los 7 estuvieron casados con ella. Entonces Jesús les dijo, la gente de este mundo se casa y se da en casamiento. Pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, porque ya no podrán morir, sino que serían semejantes a los ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Algunos de los escribas le respondieron, Maestro, has dicho bien, y no se atrevieron a preguntarle nada más. Excelente, muchísimas gracias. Así que en el curso El Sermón Sencillo, ahora renombrado Introducción al Sermón Bíblico, les enseñé que después de leer varias veces el texto, deben de escribir preguntas que surgen a base del texto. Vamos a usar más preguntas del método 4C también adelante, pero ¿alguna duda surgió al leer por primera vez este texto que quieren investigar más? Sí, Camilo. Yo coloqué 4 primero. ¿Quién eran los saduceos? Esa fue una de mías también, sí. ¿Sí? Que ellos intentaban ridiculizar la fe haciendo esas preguntas, ¿sí? Muy bien. Sobre todo se basaban en la ley del levirato, cuando le preguntaron a Moisés, Esa tal vez era y otra pregunta. ¿Dónde en el Antiguo Testamento enseña Dios lo que dicen esta aquí? ley, sí. Sí, Y esas fueron las preguntas más, eh, que también cuando Jesús responde con autoridad divina, corrigiendo el error teológico de los saduceos, explicándolo ok. también, demostrando también con el Antiguo Testamento lo que Dios es de vivos y no de muertos. También les dijo así, mostrándole respondiéndole con la escritura. Esas fueron Sí, las preguntas que le hice del texto. muy bien, gracias. Buenas preguntas para comenzar el estudio y ya buscar respuestas en el texto y su contexto y ayudas como la Biblia popular después. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Surgió una duda, una pregunta sobre este texto? Pastor, soy Javier. Javier, sí. No, yo creo que, bueno, no hay mucha duda. Lo que hay es mucha aclaración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Hay una aclaración,
muy sencilla de Jesús, pero muy profunda, ¿verdad? En el cielo no se casa uno, son como los hijos de Dios. Cuando lo vemos en ese contexto de que solo nos casamos en la tierra, ¿no? Sí. Por eso creo que allí va algo más fuerte que habla el Señor cuando dice que el matrimonio es algo santo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, Sí, estas cosas no en la tierra el casamiento, en el cielo no. sí. Me encanta la aclaración de Jesucristo. Pastor, me faltó una Bueno, perdón, perdón, niña, sigue, por favor. Yo ya tuve es mi- que con esta lectura pienso que el Señor nos aclara, seremos como ángeles, ya no seremos terrenales, porque ya Él nos ha dado una nueva vestidura, ¿ve? Entonces ya no se casarán y se darán en casamiento como hacíamos acá en la tierra, que la gente se casa y por otro lado se divorcia y así sucesivamente. Entonces ya allí ya no habrá nada de eso porque somos como ángeles, dice el Señor. Yo creo que esa es una buena pregunta que surge del texto cuando uno lo lee. ¿En qué sentido seremos semejantes a los ángeles? Y cuando no queremos presionar eso más allá que el texto, esa comparación. Jesús indica en qué sentido seremos como los ángeles. Ya no vamos a poder morir, igual que los ángeles no pueden morir. Y luego Bueno, de ahí podemos estudiar otros versículos bíblicos de que hablan de cómo seremos. Una diferencia es que los ángeles son espíritus, pero en nuestro hogar eterno nosotros tendremos cuerpo y alma. O sea, Jesús nos va a resucitar. De eso habla Jesús aquí, la resurrección, ¿no? Entonces, no es que solo seremos espirituales, seremos materiales, vamos a tener cuerpo, y alma, pero santos. Y en ese sentido, otra vez, semejante a los ángeles, vamos a no poder pecar, seremos santos y viviremos para siempre. Sí. Pero sí, aclara esta sección que el matrimonio es un estado para esta vida, un estado bendito y bienaventurado, como dijo Javier, pero como decimos en los votos matrimoniales, hasta que la muerte nos separe. no sepa. En la muerte termina el estado del matrimonio. Es para esta vida. Y en la vida eterna no habrá necesidad para el matrimonio. Seremos todos hijos de Dios. Bien, ¿alguna otra pregunta que surgió a base del texto? Sí, yo tengo una que anoté al final, que somos hijos de Dios porque somos hijos de la resurrección. Eso creo que es lo más importante de este texto. Sí. Sí, es muy, y a eso podemos volver ahí cuando vemos el Evangelio en estas palabras, pero la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo es hijo de Dios. Entonces ya somos hijos de Dios y hijos de la resurrección. Pero vamos a disfrutar plenamente del significado de eso cuando seremos resucitados en nuestro hogar perfecto, en una relación perfecta con Dios. Sí. Pero es un concepto muy importante de evangelio en estos versículos, estoy de acuerdo. Bien, pasamos entonces a la lista de preguntas y podemos examinarlas y enfocamos siempre nuestro tiempo en las últimas 4 preguntas del método 4C para encontrar ley específica, evangelio específico, el objetivo del texto y vamos a explorar eso y dar unas recomendaciones sobre eso. Bien. Aquí entonces tenemos el estudio.
Yo escribí mis preguntas iniciales, ya creo que las hemos hablado. ¿Quiénes eran los saduceos? Yo creo que en la Biblia popular dan una buena descripción de los saduceos. Si ustedes quieren más información sobre ellos, pueden buscar ahí. Pero en cuanto al texto y su contexto, Lucas nos da el dato más importante. Ellos decían que no iba a haber resurrección. La Biblia popular explica que ellos creían que después de la muerte no iba a haber castigo ni salvación. En la muerte se termina todo, cuerpo y alma. Que era un concepto bastante griego, de hecho. Los griegos enseñaban eso. Entonces los saduceos eran así, también se aliaban más con el imperio romano que los fariseos. Los fariseos más odiaban a los romanos y los saduceos trataban de llevarse bien con los romanos para recibir una buena vida de ellos en cambio, como los opresores. Y bueno, pueden encontrar más información sobre eso en el texto de la Biblia popular. No creían en la resurrección, no creían en espíritus ni ángeles, pero sí se aferraban a los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, y por eso citan Deuteronomio 25, tratando de burlarse de la resurrección. Y eso es mi siguiente pregunta. Yo dije, ¿dónde dice la ley de Dios eso sobre casarse con una cuñada después de la muerte de tu hermano? Sí, está en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 25 tenemos lo que se llama la ley del levirato, que es la ley del cuñado, estos versículos. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, si no tuviere hijo, una mujer del muerto no se casará fuera con el hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Recuerden que en Israel Dios había dado una herencia de tierra, terreno, a cada tribu, y entre esas tribus se dividía la tierra que tenían según clan, familia. Entonces, para un hombre extender su nombre a la siguiente generación para que sus hijos heredaran su propiedad dada por Dios, era algo muy importante. Y por esa razón Dios dio esta ley de que si mi hermano mayor se casa, no tiene hijos, él muere, yo no estoy casado, es mi deber a casarme con la esposa de mi difunto hermano y tener un hijo con ella. Y cuando lo haga, ese hijo no será considerado mío, aunque lo voy a criar, será considerado hijo de mi hermano muerto. Y ven, es esto, si quieren ver una muy bonita historia de esto en práctica, es el caso de Ruth y Boaz en el libro de Ruth. Noemí Sí, tenía 2 hijos, los 2 hijos se casaron con moabitas, los 2 hijos se murieron. Una de las, y de las yernas, ¿verdad? ¿Yerna es? sí, Una de yerna, las, sí, de la yerna. Una de las yernas, Ruth, acompañó a Noemi de vuelta a Israel, se casó con Booz, que era un Oh, pariente muy lejano de Noemi y su esposo y su familia. Y luego ellos tienen su primer hijo. Y cuando nace el hijo, todo el pueblo dice, Noemí ha tenido hijo. Y cuando uno lee, está como, Ruth dio a luz, es hijo de Ruth. Pero no, según la ley de Dios, era hijo del hermano difunto, que era entonces nieto de Noemí. Estaba extendiendo el nombre de ese hermano difunto, Booz.
Entonces, sí, bueno, hay más detalle que podríamos dar ahí, pero ahí sabemos el trasfondo de este debate. Había una ley, los saduceos lo tomaron a un extremo ridículo y luego trataban de usarlo para burlarse de la resurrección frente a todos. Bueno, pasamos entonces a los otros personajes de la historia. Creo que ya hemos mencionado a todos. Hay unas notas también de la Biblia popular que incluye aquí, que les voy a enviar después. Los objetos de la historia, solamente encontré la zarza mencionada. Se cita la historia de la zarza, y creo que eso es importante aquí. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Recuerden lo que Dios dijo antes de esas palabras? Jesús cita esa parte, pero en Éxodo 3, ¿qué dice Dios a Moisés en la zarza? Yo soy el Señor, Dios de Abraham. Yo soy, no, yo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque ya están muertos. Yo soy. Y de ahí Jesús saca su punto. Si Él es, hasta la fecha, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos están vivos. Y Dios es un Dios de los vivos y no de los muertos, ¿no? Bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? Yo creo que en el comentario a los propios nos da una buena explicación. Jesús ya ha terminado su larga recorrida hacia Jerusalén. Ya está ahí, profe. Está en Jerusalén, ¿no? Amén. Estaba en el templo, y fue ahí donde tuvo esa entrevista, no digamos entrevista, esa conversación donde estaban ellos todos y estaban los saduceos, por supuesto, como usted dijo, que no creían en la resurrección, estaban allí porque siempre estaban buscando algo para criticar a Jesús y degradarlo y todo lo demás. Ese era más o menos el objetivo de ellos. ¿Ves? De acuerdo, Pero sí. Jesús vemos está... como el Señor hasta el final le demuestra su poder y le dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Sí, sí. Bueno, entonces estaba en Jerusalén, en el templo específicamente estaba enseñando Jesús, dice el primer versículo del capítulo. Y luego es importante el contexto inmediato, lo que viene antes. Jesús acaba de entrar triunfantemente a Jerusalén. Recuerden que el día domingo de Ramos, Jesús entró montado sobre un asno, la gente le alababa, le aclamaba a su rey. ¿Y cómo reaccionaron los fariseos y los saduceos? Dijeron a los niños, gritaban alabanzas, cállenlos. Estaban celosos, estaban enojados contra esa reacción. Así que probablemente el día martes de esa semana, Jesús enseña en el templo y tanto Mateo y Lucas registran un ataque tras otro ataque tras otro ataque de los líderes judíos que querían ya matar a Jesús y estaban buscando pretextos para hacerlo, estaban buscando avergonzar a Jesús frente a todos. Y este es uno de ellos que hallamos entre los demás. Sí. Bien, ¿cuál es el problema? Esto nos va a ayudar a identificar tal vez el pecado. ¿Cuál es el problema en estos versículos? Pues, la incredulidad. Sí. La incredulidad de quién. De tanto los saduceos como de los judíos, de todos esos grupos que no creían en Jesús ni creen en Jesús, pues no creyeron. ¿Ves? Entonces ellos estaban buscando, era siempre cómo lo vamos a degradar, porque eso era lo que buscaban.
Sí, gracias. Camilo y Javier levantaron sus manos también. Camilo primero. No, digo que el principal problema es lo de la incluida de resurrección de los muertos. Ese es lo que hablan los saduceos y también la mala interpretación de la vida eterna, ¿sí? Desde categorías humanas, por ejemplo, lo del matrimonio, Ujú. de tenérselo a Jesús en esa categoría. Pero digo que el gran problema es eso, que ellos no crean en la resurrección y que muchas personas en lo mismo pasa hoy. Sí, sí, gracias. Bueno, Javier levantó su mano también. Javier. Sí, sí, pastor. Creo que es el no creer en Dios, en no creer en que Dios puede dar vida nuevamente a los seres humanos, porque se está rompiendo ese es un problema y se está rompiendo el primer mandamiento. ¿No es Ok. así? Que es no creer en Jesucristo, no creer en Dios, no creer que Dios puede dar vida nuevamente al ser humano, porque Él creó la vida, Él es el dueño de la vida y, y lo comprueba. Jesús por eso explica Bien. que la resurrección no se casará uno, serán como los ángeles, ¿verdad? Ujú. Entonces, es el detalle. Bueno, el Sí, problema, perdón. gracias. No, está hablando ya de la solución también. Jesús cita, recuerden, los saduceos se enfocaban solo en los primeros 5 libros de Moisés. Entonces Jesús cita Deuteronomio, uno de esos mismos libros, para comprobar que Dios resucita a los muertos. Dios es un Dios, que hay vida después de la muerte. Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos. Luis levantó su mano, gracias. Sí, no, más que nada era para decir eso justo, que la respuesta de Jesús a una creencia religiosa, ¿no? Ellos tenían una estructura en su mente religiosa que no podían aceptar la resurrección y mucho menos a Jesús hablando de la resurrección. Y entonces Jesús le responde con lo que ellos eran su pilar, digamos, sus pilares que eran el Pentateuco. Bueno, Jesús le dice, bueno, acá donde ustedes están estudiando, donde ustedes leen, ahí hay resurrección, ahí está el Dios vivo, el Dios de los vivos. Sí, sí, excelente respuesta, excelente respuesta. Muy bien, entonces se soluciona el problema. Jesús les da la solución, les da la evidencia para creer, pero es muy probable que los saduceos no creyeron. Am, Tal vez algunos de ellos no sabemos. Bueno, pasemos entonces a la siguiente sección, las 4 últimas preguntas. Sí, perdón, ¿quién habló? Osvaldo. Sí, Osvaldo, adelante. Sí, era un problema que tenían en esa época los saduceos, y que realmente pues vemos que es poco lo que ha cambiado en el tiempo de nosotros, donde muchas personas hablan o dicen ser cristianos y creen, por ejemplo, en la reencarnación. Sí, Mucha gente que dicen conocer de las cosas de Dios y de su palabra y creen otras cosas realmente diferentes a las que Jesús nos enseña. ujú, Muchos pueden hablar de esto por el desconocimiento de la palabra de Dios porque nunca la estudian, sí, pero muchos con la Biblia en la mano tratan de mostrar cosas totalmente diferentes a las que nos enseña nuestro Señor en su palabra. ujú. Ese es un verdadero problema para nosotros, enfocarnos muchas veces en este tipo de temas y estudiarlos bien para poder tener defensa para cuando nos toque hablar de si hay vida en el cielo, si nos vamos a casar, si vamos a tener qué tipo de relaciones. Hay que estudiarlo muy bien, pastor, para podernos defender. Sí, sí, ¿no? Y ustedes conocen sus rebaños, si tienen algunos que son ignorantes en cuanto a esto, pueden utilizar este texto como uno de enseñanza
en adición a aplicar ley y evangelio, a enseñar, enfocarse en ideas falsas que Jesús refuta en estos versículos. Porque sí, yo he escuchado hasta de creyentes también decir de su matrimonio, nuestro amor es eterno. Y mm, bueno, supongo que se puede considerar que sí, porque aunque el matrimonio termina en la muerte, en la resurrección, van a seguir amándose como hermanos en Cristo, pero da una impresión equivocada. O algunos creyentes he escuchado pensar que el cielo vamos a estar ahí como sin cuerpo, como espíritus o almas nomás flotando en las nubes con Dios. Y no, habrá una resurrección. Y ese es un énfasis importante de estos versículos también. Sí, sería muy apropiado. Gracias. Bien, entonces, vamos a pasar a las últimas 4 preguntas. Y siempre con estas, yo empiezo primero con el 2, que pecado, y luego el 3, donde vemos el amor de Dios. Y luego el 3, que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica. Empiezo ahí porque eso me ayuda a determinar cuál es el punto principal de la historia para poder, desarrollar un tema para el sermón. Así que comencemos con el 2. ¿Qué pecado veo en esta historia? Confieso en Bueno, mi vida. profe, Ujú. como le dije antes, sí puedo, porque no subí la mano. Sí, Es que adelante, Nidia. ¿Sí? la incredulidad, era uno de los principales problemas allí, porque sí habían judíos que creían, pero es como que será o no será, como que estaban como indecisos, no eran fieles, pues, no eran creyentes que estaban todavía, no estaban bien cimentados, y entonces dudaban. Se puede decir que ellos dudaban de, de lo que el Señor les estaba hablando. Pero ahí en ese texto, el Señor es muy claro, profe, cuando él les contesta con mucha firmeza. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Entonces, qué maravilla, esa es la esperanza que tenemos, que Sí. vamos a resucitar con Cristo, ¿eh? Porque esa, Muy de dígame, acuerdo. Está brincando a la siguiente pregunta. El amor de Dios aquí. Pero dos esa, aclaraciones. Usted dijo que eran como inciertos o tenían incertidumbre. No lo veo así. O sea, ellos están utilizando una historia inventada para tratar de argumentos. burlarse de la Sí, resurrección. sí. Ellos, sí, no están incrédulos, no creen que es posible una resurrección. Y entonces, sí, pero sí, yo creo que la pregunta clave a base de eso, y tal vez los otros que tienen la mano levantada nos pueden ayudar, Ah, es, ese fue su pecado, no confiaban en lo que Dios sí. decía sobre la resurrección. ¿Cuál es nuestro pecado? Podríamos caer tal vez en lo mismo. Javier levantó su mano, por favor. Sí, sí, pastor. Pues el pecado que me ayuda a confesar esta historia es personal, es mío. Creo que muchas veces, aunque leo la Biblia, no confío en la palabra de Dios. O se me olvida, o necesito recordarla. Creo que el Espíritu Santo necesita recordarme a cada momento. Porque me voy a poner en el lugar de los saduceos. Ujú. Conocí la palabra de Dios, los 5 libros. Obviamente era una treta, algo de, de ponerle una trampa a Jesús, ¿no? Pero Ujú. no confiar en la palabra de Dios es, es el pecado que a veces cometo, Sí. Javier. Entonces, debo de confiar en la palabra de Dios.
Es el pecado que me ayuda a confesar esta historia. Muy bien dicho y gracias por compartir. Sí, Camilo levantó su mano también. ¿Qué pecado tenemos que confesar a base de esto? A base del texto, o sea, todos llevan al primero, ¿sí? Ujú. Pero el tercer mandamiento, despreciar la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios es uno. El segundo, dudar del poder de Dios y de sus promesas. Ese Ok. es el que yo veo en esta historia. Sí, creo que tenemos evidencia. O sea, todo creyente, después de leer estas palabras, por lo menos debe saber, conocer con su mente, vamos a resucitar. Pero luego cuando enfrentamos la muerte, estoy seguro que todos vamos a sentir miedos y temores. ¿Y de dónde salen eso? Pues viene del hecho de que batallamos para confiar más allá de lo que vemos con nuestros ojos, que es la muerte es el fin. Entonces, sí, despreciar la palabra, no confiar las promesas, son buenos ejemplos también. Yo puse lo siguiente, estudiando un poco sobre los saduceos, no creían en la resurrección ni en la vida venidera. Para ellos este mundo era lo único que iban a experimentar. Um, entonces vivían solo para esta vida como resultado. Buscaban honor, riquezas y una buena relación con los romanos porque todo termina en la muerte. Um, yo veo una semejanza entre ellos y nosotros en eso. Nosotros, no es que no creemos en las promesas de la resurrección, pero a veces no recordamos esas promesas. Como dijo Javier, no meditamos en esa verdad día tras día para tener esa esperanza segura, algo mucho mejor viene después. Y como resultado, a veces terminamos viviendo mucho como los saduceos, enfocándonos más en hacer muy bien esta vida, porque se nos olvida que algo perfecto nos espera en la eternidad. Entonces, nos desesperamos con los problemas de esta vida porque se nos olvida o dudamos que va a haber una eternidad sin problemas que viene después, que hace sentir muy ligeros cualquier problemas que tenemos aquí. Así que sí, pues en nosotros también dudamos o olvidamos las promesas de la resurrección y la vida venidera, y como resultado terminamos viviendo solo para esta vida como resultado. Y unos ejemplos de eso, porque siempre queremos pensar en ejemplos. Cuando acusamos con la ley, confesamos pecados, también es bueno pensar en cómo caigo en esta falta de confianza o olvidar. Damos más importancia a asuntos físicos que a asuntos espirituales. El trabajo y ganar dinero es más importante que meditar en la palabra. Mi salud física más importante que mi salud espiritual. Esperanzas para esta vida son más grandes que para la que viene. Yo digo, no quiero morir. ¿Qué dijo Pablo? Deseo partir y estar con Cristo. Es mucho mejor. A veces nosotros decimos, todavía no. Yo quiero casarme primero. Yo quiero ver a mis nietos, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos diciendo, no, Dios, esta vida es mejor que la que viene después. Es lo contrario de lo que la Biblia dice. O nos desesperamos y angustiamos sobre problemas de esta vida, olvidando el consuelo de la eternidad. Bueno, entonces yo puse como el pecado del corazón tras el pecado externo. Confiamos más en la experiencia que en las promesas de Dios. En nuestra experiencia, los muertos se quedan muertos. Idolatría de priorizar más bendiciones terrenales que las espirituales. Um, bueno, podrían pensar en otros también. Bien, Camilo levantó su mano. ¿Alguien más quiere comentar? No, lo que dijo el pastor Osvaldo tiene toda la razón, lo de los que hablan de la reencarnación. Es un buen tema para hablar en el centro. Sí, sí.
Sí, si quieren cubrir eso en su sermón bajo la ley, también podrían. O sea, algunos conocemos, pero olvidamos. Otros no conocen. Y ese es su pecado, su ignorancia. No han estudiado la palabra suficiente. Y ahí pueden dar ejemplos de eso, como la reencarnación, esa idea falsa. Bien, ok. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. ¿En qué versos y palabras de esta historia del amor de Dios hacia mí? Ay, Osvaldo iba a hacer comentario, perdón. sí, pastor, que para uno, pues para la preparación del sermón, Ujú. cuando vamos a empezar a dar la ley, qué bueno ese comentario que usted hacía. Y una buena introducción sería esa. Queremos verdaderamente estar en el reino de Dios, porque muchos somos apegados a esta vida. Entonces, desglosar eso y con ese comentario que usted hizo de todo en lo cual nos aferramos a esta vida, no pensamos en la vida venidera con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces la podemos estar tomando muy deportivamente, ¿cierto? Ujú. Cuando pecamos contra el primer mandamiento, pues amar a Dios sobre todas las cosas. Y es una buena forma de entrar como introducción al sermón para que los oyentes se sientan atraídos por lo que se va a decir también en el sermón. Ya, Sí, pastor. sí. Am, Buen aporte. Y yo creo que eso hace sobresaltar la gracia de Dios en darnos estas promesas, porque no los apreciamos al 100 y Dios sabía eso, pero todavía envió a Jesús para ganar estas bendiciones por nosotras y todavía nos las da por medio de la fe, aunque nuestra fe es débil y vacila y todavía tenemos estas promesas. Bien, Luis Bello, y puede pasar si quiere a la siguiente pregunta o si tiene otro comentario, adelante. Sí, veo el amor de Dios en los últimos versículos, pero sobre todo en donde Él describe a Dios y diciendo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y todos los que hemos alcanzado esa fe en creer en el Señor Jesús, hemos traspasado esta vida. Pero también, como decía, y poniéndome un poco en la pregunta anterior, eh, muchas veces vivimos como creyentes, y ahí donde también nosotros somos como saduceos, en que vivimos pensando una eternidad en esta tierra. Y el Señor nos quiere reconfigurar ese pensamiento, diciéndonos haciéndonos recordar cuál es el camino y hacia dónde vamos. Y yo creo que ahí es cuando también debemos recordar las palabras del Señor, ¿no? Que diciendo de Él mismo, yo soy el camino y Él es quien nos lleva al Padre. Nosotros no podemos ir al Padre, nosotros no podemos eh, vivir una eternidad como Él nos muestra, porque no la podemos entender. Y Ujú. ese también vemos el amor de Dios, que aún sin comprender lo que vamos a vivir, eh, Él nos va a llevar a ese lugar. Sí, Y yo creo que ahí donde está el amor de Dios. excelente. Buen comentario, gracias hermano. Camilo levantó su mano también. ¿Dónde ve usted el amor de Dios No, en no, esta? lo mismo que mi hermano Luis, pero lo más bonito de este texto, ¿sí? Es que en el 36, del 36 al 39, ¿sí? Lo más bonito de este texto es que Jesús lo explica con la misma escritura. Fue Ujú. por lo de la zarza, la importancia de la zarza, porque él le dice a Moisés
que sus padres Abraham, Isaac y Jacob, que él sabe que están muertos, pero que él es el Dios, todavía es el Dios de él. No era. Entonces ahí muestra la resurrección. Él dice que después de esta vida viene otra. ¿Sí? Ujú. Y eso es lo más bonito de este texto que Jesús lo explica con el Antiguo Testamento. Explica la resurrección, ¿sí? Es lo más bonito de este texto. Ahí veo el amor de Dios. Y lo otro, lo más importante que sigue ahí es que por medio de Jesucristo, ¿sí? Somos hijos de Dios, ¿sí? Bajo la fe. Muy bien. Sí, de acuerdo. Y recordar no solo de la resurrección, es gran parte del consuelo aquí, pero también que cuando el creyente muere, su alma pasa directo al cielo. Es Dios dijo esto a Moisés hace 1500 años antes de Cristo. Y si en ese entonces era Dios de los vivos, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en ese momento. O sea, sus almas no habían muerto, estaban disfrutando ya de la perfección con Dios en el cielo. Y esa es nuestra esperanza antes de la resurrección también. Es buen texto para compartir eso junto con la resurrección de los muertos. Bien, no se olviden, hermanos, algo importante, porque hay mucho consuelo en estos versículos, pero recordemos ligar ese consuelo a la obra redentora de Cristo. El Jesús que dijo estas palabras tenía que vivir una vida perfecta, morir en la cruz bajo nuestros pecados, resucitar al tercer día para que fuéramos hijos de la resurrección, para que tuviéramos vida eterna con Dios. Entonces, no se olviden conectar esas bendiciones a Jesús. Yo recomendé hacerlo. El puente obvio son las palabras de Jesús sobre la vida después de la muerte, versículo 38, la resurrección de los muertos, ser hijos de Dios. Pueden simplemente agregar, no tendríamos esas bendiciones si no fuera por la muerte de Cristo y su gloriosa resurrección. Es por eso que tenemos esas bendiciones. También su obediencia de vida, su obediencia activa. Vemos en Jesús lo que nos falta a nosotros. Tenemos una confianza firme en las promesas de Dios sobre vida después de la muerte. Le expresa eso aquí y eso nos ha salvado. Por todas las veces que nosotros dudamos o olvidamos, Jesús no vivió perfectamente en ese sentido para ganar nuestra santidad. Bien, Javier levantó su mano también. Javier. Pues ya lo dijeron mis compañeros asertivamente y usted. Yo voy en línea, ¿no? De dónde vemos el amor de Dios en esta historia. Sí. Es el 36, es muy claro, como dijo también Camilo, porque no puede ya morir más, pues somos iguales a los ángeles. Eso es de gran gozo, Sí. que nomás morimos a la vez, ¿no? Excelente. Sí, gracias por resaltar ese aporte de Nimia también. Hallamos buenas nuevas ahí. No vamos a morir jamás. Igual que los ángeles viven eternamente, nosotros viviremos eternamente con Dios en el cielo. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, ¿qué pedimos que Dios obre en nosotros para poner en práctica su palabra? Muchas veces esto es al revés del pecado que confesamos. Entonces yo pido que Dios, por medio de este texto, me dé una confianza segura y diaria en la esperanza de la resurrección y la vida venidera. O sea, segura para las veces que tengo dudas y diaria para que no me olvide y para que no empiece a vivir como si fuera esta vida la única. Entonces, eso es lo que pido. Lo puse también así, a lo mejor al final de sus sermones pueden ayudar sus oyentes a pensar en cómo cambiaría mi vida si recordara momento tras momento lo que me espera después en Cristo. ¿Cómo cambiaría eso mi vida? Mi perspectiva cambiaría por completo. Mis problemas no me pesarían tanto.
daría mucho menos valor a los placeres de esta vida y mucho menos tiempo preocupándome sobre cosas de este mundo y más tiempo en la palabra de Dios, ¿no? Y así pueden describir la vida y cómo cambiaría si Dios, el Espíritu Santo, nos da eso y um, les puede ayudar a ver si esa vida sería mucho mejor para mí. Bien, ¿algún comentario final hasta allí entonces? Yo, pastor, Sí, por Camilo. ejemplo, a mí me gustó mucho complementar este estudio con una lectura del libro de Lang, de Así Dios amó al mundo, sobre el capítulo 18, que habla sobre la resurrección de los muertos, y para complementar, para poder dar un buen sermón. Lo que Dios enseña en qué parte de la Biblia, Eh, perdón. no, en la Biblia no. Hay un libro que se llama Así Dios amó al mundo, que es un libro de Lang, que en el capítulo 18 hay un buen estudio sobre la resurrección de los muertos, de cómo aplicar y cómo leerse esa partecita sería bueno también para lo que uno quiere dar en este sermón, lo que usted Sí, dice. para prepararse para dar el sermón sería excelente leer ese capítulo de tal manera. Sí, del púlpito, o sea, en el compartir, si vas a leer algo, debe de ser cortito, porque leer largos párrafos de un libro de doctrina No, es solamente para preparar el sermón, sí, para ver sí, que del pecado que el que niega la resurrección es aquel que niega la obra redentora de Dios. Y eso, perfecto. Muy bien, entonces dos posibles temas que yo puse para este sermón. A veces me gusta buscar si hay una frase en el texto mismo que puedo sacar como el tema. Y aquí yo encontré uno. La verdad principal que quiero que lleven, que va a cambiar sus vidas aquí es: Dios no es un Dios de los muertos, sino de los vivos. Entonces, si quieren usar eso como su tema y repetirlo una vez tras otra en el sermón para que vayan a sus casas pensando en eso les va a recordar que ellos tienen promesa de vida eterna en Cristo. Um, Otra posibilidad yo puse aquí: somos hijos de la resurrección. Esa es una afirmación positiva de la verdad central del texto. En pocas palabras, que Cristo quiere que confiemos así y vivamos así. Somos hijos de la resurrección por gracia. ¿Alguien más tiene otro tema posible para estos versículos? Sí. Ah, Sí, Javier, porfa. del- como título ¿ah? Del Ujú. sermón, Sí, como el título. Ujú. de la tierra al cielo por medio de Jesús. Ok. Sí, me gusta eso también. Me gusta. Am, bien, bien hecho, bien hecho. Excelente. ¿Alguien más tiene un tema posible? Ok. ¿Podemos Yo había, hablar? Ay, perdón, per- Luis. Sí, por favor, no, perdón, no comparta. levante la mano. No, Yo no, no. había pensado una vida eterna con un Dios vivo. Y Eso es bueno, bueno también. Una vida eterna con un Dios vivo. Eso a lo mejor sería también buen tema para el culto, porque todas las lecturas hablan de eso, nuestra vida eterna con Dios. Sí, sí, me gusta también. oh, Dios vive y sus hijos también. Sí, Dios vive, sus hijos también. Excelente, excelente. Bien, la última cosa que les voy a dejar es recordarles que tenemos también el orden básico que pueden utilizar para el sermón: el captar, el contar, y luego am, intercambiando entre considerar para explicar el texto y consolidar para aplicar el texto. Dos consejos. Primero, si quieren utilizar una introducción, bueno, para el sermón, me gustó esa pregunta que hizo este, perdón, Osvaldo. ¿Por qué?
Y aunque no es siempre bueno hacer una pregunta al principio de un sermón, si es una pregunta que realmente los hace pensar, está bien. Entonces, queremos estar en el reino de Dios, queremos tener la vida eterna. Y yo creo que de repente todo creyente va a decir, claro, sí, pero luego hacen una pausa y ¿realmente vivo así? Y así uno podría hacerles meditar. Estaría bien. Yo pensé en muchos países de ustedes se celebró hace unos días el Día de los Muertos. Mm. Y a lo mejor podrían usar ese evento reciente para introducir el sermón, ahora con un poco de cuidado, porque vamos a tener que explicar, esa es una creencia pagana, que los muertos siguen vivos y que podemos darles cosas, pero luego pueden hacer la transición y decir lo que la Biblia nos enseña como la verdad. Es mucho más hermoso y así presentar el texto, que lo que la Biblia dice que tenemos por Jesús es mucho mejor que esa enseñanza falsa de los indígenas paganos de Latinoamérica. Bien. ¿Otras opciones para el captar? ¿Alguien más puede pensar en una introducción para este sermón? No, pues en esa. No, esto yo había tomado de las diferentes culturas, el Día de los Muertos, sobre la reencarnación, de Ujú. todo eso que nos lleva, lo del karma, lo del dharma, y hacer algo pequeñito para llevar lo que mucha gente tiene esa información, y sé que muchos hermanos tienen esa información, pero realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia? O sea, ¿qué es lo que habla de la Biblia sobre la resurrección? Está bien. Sí, mi única recomendación sería sí mantener esa parte abreviada, o sea, no entra en mucho detalle en cada teoría, pero hacer mención de las muchas ideas diferentes que hay sobre lo que viene después de la muerte y luego hacer el puente al texto. El puente al texto podría ser, los saduceos también tenían una idea equivocada sobre lo que venía después de la muerte y Jesús nos da el consuelo verdadero de la palabra de Dios. Sí, excelente. Sí, una sola otra cosa que les voy a recomendar en su explicación del texto. Hay unos puntos que tal vez van a querer explicar, porque escucharlos por primera vez podrían sorprenderse a algunos creyentes. Uno es la ley del levirato que mencioné, sobre si un hombre muere, su hermano se casa con su esposa. Pueden explicar si esa era una ley ceremonial, hay ley civil del Antiguo Testamento que no aplica hoy en día, y era para ayudar a Israel a preservar la herencia de su tierra, ¿verdad? En una familia. Entonces, pueden dar suficiente explicación ahí solo para contestar preguntas en las mentes de sus oyentes. Otra cosa que tal vez van a querer explicar es cómo seremos semejantes a los ángeles. Tal vez tengan la idea que vamos a ser espíritus flotando, ¿no? Somos hijos de la resurrección. Vamos a tener cuerpos resucitados, pero igual que los ángeles no pueden morir y son santos, nosotros seremos santos y sin poder morir también. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda sobre el texto? Yo tengo una pregunta Sí. que tiene que ver con el texto. ¿Qué parábola puedo? Nosotros hacemos primero estudio bíblico que nos lleva después a la adoración. ¿Qué parábola puedo utilizar yo para conducirlos al sermón? Para cuando ellos escuchen. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué ¿Están parábola? haciendo estudios específicamente de parábolas? No, 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 o de texto. Puede ser un texto. Bueno, se me vienen a la mente varias opciones.
Uno sería, podrían estudiar uno de los versículos citados aquí en el Evangelio, Éxodo 3, donde Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Luego escuchar eso en el sermón, van a decir, oh, estudiamos eso antes. Otro podría ser, sí, una de las otras lecturas del domingo, la profecía de Isaías o Apocalipsis 22, porque complementa el tema de la resurrección muy bien, da una descripción muy hermosa de nuestra vida en el nuevo cielo y la nueva tierra. Hay miles de otras opciones. Primera de Corintios 15, el capítulo de la resurrección, es otra buena opción. ¿Sí? Si quiere más ideas, me avisa. Bien, hermanos, vamos a concluir con una oración. Gracias por su tiempo y su excelente participación. Realmente, estas reuniones son una gran bendición porque nos fortalecemos los unos a los otros en nuestra fe. Yo aprendo también cuando vengo a estos estudios. Así que vamos a pedir la bendición de Dios sobre su palabra sembrada y la palabra que sembrarán con estos textos. Oremos. Señor Jesucristo, tú nos has dado promesas seguras, 100% confiables, de la vida eterna, de la resurrección de entre los muertos, por medio de la fe en ti. Ayúdanos a confiar en esas promesas plenamente, a recordarlas día tras día, y ayúdanos a compartir esas promesas con otros que no las conozcan. Pedimos tu bendición sobre nuestro estudio, también sobre los sermones que van a preparar los que han estudiado tu palabra hoy. Que bendigas a todos y sus mensajes con tu Espíritu Santo, quien da poder a sus palabras para traer personas a la fe y fortalecer su fe también. Es en tu nombre, Cristo, que te pedimos todo esto. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Que tengan buena noche. Un abrazo desde Paraguay. Bendiciones a todos. Igualmente. Chao, Que hermano. descansen. Los bendiciones. bendiga. Buenas noches. Cuide los Pastor proteja. Osvaldo, Saludos. Igualmente. Feliz descanso. Muchas Osvaldo. gracias por la clase, por su Amén. compañía. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Gracias. Amén. A usted. Gracias. Sí, que tengan Gracias, buena noche. pastor. Igualmente. Bueno, buenas noches, pastor.